Muy buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Acá Liliana Krasevak en Senderos hacia la Libertad por Mantra FM. Estamos acá en vivo en el estudio hoy, muy bien acompañados y un día muy otoñal en la ciudad de Buenos Aires. Vino el fresquito, el otoño. Así que bueno, antes de seguir vamos a darle la bienvenida a mi queridísimo compa Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, buenas tardes, queridos senderistas. Y acá, como dijo Lili, perdón, Espolió el invitado. Un día otoñal, así. Igual el veranito sigue porque está pesado. Sí. Y bueno, estamos en esta época de Pascua que, bueno, es muy interesante transitarlo. Pero hoy tenemos una invitada de lujo. Sí. Que se llama mucho. Adriana Edelberg y bueno, nos va a hablar nada más y nada menos de que no nacemos solo para morir. Así que le damos la bienvenida. Dale. Hola, Adri. Hola, Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo están los dos? Muy bien. Yo también estoy en una tarde otoñal compartiendo con ustedes y también en una muy cálida compañía. Y muy agradecida por esta invitación, nuevamente, porque no es la primera vez que me invitan. Exactamente, creo que salimos por Zoom esa vez, ¿no? Creo que sí, no creo, salimos por Zoom. Sí, fue así. Bueno, Adriana. Señor. Sos la autora de este libro, No nacemos solo para morir, pero vamos a contarle a la audiencia que Adriana es psicóloga social. Sí. Consultora psicológica y terapeuta artística antroposófica, entre otras formaciones. Así que, contanos, la vida. Contanos cómo es esto de escribir este libro que tiene un título ¿Lo podemos mostrar, maravilloso? Clau? Sí. Un poquito acá en la pantalla. Sí, se Ahí ve. está, Ahí está. muy bien. No nacemos solo para morir. Editorial Antroposófica. Así Contanos, es. Adri, de este título y este libro o lo que quieras agregar. Ese título nació, cuando lo cuento, siempre digo que nació con una pregunta que me hice cuando era muy chiquita. Una pregunta muy profunda para una niña con un cuerpo tan chiquito en esa época. Yo tenía 9 años y siempre cuento que como era muy observadora, llegó una pregunta que era, uno no puede nacer, no exactamente el título del libro, pero dicen, uno no puede nacer solo para morirse, como si no tuviera sentido. Pero era muy pequeña. Entonces esa pregunta después se escondió en mi biografía, pero fue echando raíces. Ella fue echando raíces, yo no lo sabía. Tenía búsquedas, pero era muy pequeña. Y que devino en varias formaciones, que devienen en profesiones, y que yo creo que se fueron presentando y yo dije, bueno, vamos, es el momento de ser psicólogo social, es el momento. Bueno, ahora llegó la formación como counselor, bueno, soy counselor, y con ello llegan las tareas. Y entonces llegaba este trabajo de la aceptación de lo que uno tiene como destino, pero sin saberlo, y entonces de repente cuando yo empecé a acompañar, ya era counselor, podía acompañar en la prevención a determinadas personas, a determinadas almas que golpearon en la puerta de mi consultorio, coincidía que todas, en su mayoría, estaban atravesando crisis de salud profunda, que con el tiempo podían sanar y con el tiempo algunos iban a tener otro destino y cruzaban el umbral. Con lo cual ya era invitada a otra tarea, porque al principio sucedía y uno acompañaba y después uno va buscando los caminos o ellos, como dije antes, los va encontrando uno y se habían acabado las palabras, decía yo, porque estaba haciendo una tarea donde las palabras a veces no alcanzan y llegó la formación como terapeuta artística. Y bueno, entonces con esas 3 herramientas voy con mi valijita acompañando
en esta tríada, ¿no? De que puede ser en una crisis profunda de salud, que hay que ver de dónde le viene después, acompañando en el umbral, acompañando a los familiares después. Y entonces esa es la tríada que golpea mi puerta, y así de repente también llegó la tarea en el Instituto Ángel Rofo, Instituto de Oncología, donde me formé como voluntaria en el servicio de cuidados paliativos. Pero curiosamente, ahí me encontré con unas colegas que ellas moraban un espacio, porque digo moraban, lo habitaban, un espacio de acompañamiento en el duelo, familiares en duelo. Cuando uno ingresa al Instituto Rofo, cuando termina, mejor dicho, tiene la posibilidad de que le vayan mostrando los distintos lugares. Y yo dije, con mucha decisión, yo quiero estar ahí en duelo. Y las coordinadoras eran counselor. Mira. Y con el tiempo, una se tenía que retirar y yo me pude quedar. Y hice una formación en duelo y bueno, junto a otra colega, empecé a coordinar en ese proceso también. Por eso digo, es una tríada de los 3 grandes momentos de la vida que tengo el privilegio de poder acompañar, y agradecida de todo lo que esto me enseña todos los días. Les contamos a los oyentes que estamos hablando de los procesos de umbral, los procesos de duelo, con Adriana Edelberg, especialista, y decirles que está el chat abierto, los escuchamos, los leemos, así que si quieren escribir, hacer preguntas, comentarios, si estás en un momento de eso, ¿no? De duelo o transitando la enfermedad de algún familiar, que ya, bueno, enfermedades críticas, lo que necesites sobre el tema, estamos acá para escucharte. Es un tema que a veces esquivamos, que es incómodo, es tabú, nos da miedo, nos da rechazo, pero la propuesta de hoy lo traemos para darle otro sentido, para animar a mirar de frente el tema de las partidas, ¿sí? Del pasaje de umbral. Adri, ¿y las personas que pasan el umbral? Hay personas que sienten que desapareció, ¿no? Una persona se murió y desapareció, ¿o podemos seguir en contacto con ella? Desde mi pensamiento sí, podemos estar, pero como lo escuché decir una vez a Mariano Casanet, y yo realmente pienso igual, hay que aprender el lenguaje. Claro. Hay que aprender el lenguaje. Ya no son con estos ojos físicos. Ya no son con estos ojos, ni con este cuerpo. Entonces, el lenguaje es otro. Y muy por el contrario, uno no puede olvidar. Es cuando hay que aprender a recordar, y a recordar sanamente. Porque ellos esperan del otro lado del umbral también. Yo a veces juego con la idea de, si yo fuera difunto, qué triste me sentiría si no me recordasen. Pero para eso hay que trabajarse para aprender el lenguaje. Uno se puede hacer esa pregunta: ¿qué necesitaría alguien que cruzó el umbral? ¿Qué necesitaría? Yo imagino que no lo olviden primero. Claro. ¿Cómo me puedo acercar? Ya no puedo acercarme a través de hechos físicos. Entonces uno puede trabajar pintándoles, puede trabajar meditando, puede trabajar leyéndoles, puede trabajar orando, puede trabajar prendiendo una vela y sentir que está ahí y ver qué sucede. Y todo esto hace de un entrenamiento. No sé si la palabra entrenamiento describe, ¿no? De un ejercitarse en este reencuentro, que ya no va a ser físico, claro que no lo va a ser. Pero todos, por lo menos desde mi pensar, somos seres espirituales. Entonces mi ser espiritual obra ahí. Claro. O sea, otro tipo de encuentro, como lleva el título de este programa hoy, ¿no? Así es. Es un encuentro entre almas. Están nuestros cuerpos acá, pero estamos hablando desde el corazón. Bueno, este es un encuentro entre ambas para hablar entre
de almas para hablar acerca de los procesos de umbral, pero desde el alma. Algo así más o menos. Ujú. Qué linda imagen, ¿no? O sea, y qué lindo esto de encontrarnos aquí físicamente, obviamente, pero pensar y percibir desde otro punto de vista, ¿no? Esto que dice Adriana de pensar al difunto, al ser querido que partió, y hacer un ejercicio. Qué lindo esa imagen, ¿no? Como para recordarlo y tenerlo, porque yo creo que ellos también están ayudándonos desde el otro lado. Sí, deseosos diría yo. Sí. Y más que hacer un ejercicio, pero invitarlos a hacer el ejercicio con nosotros. Ahí Está. No es lo mismo recordar que invitar, porque cuando uno recuerda uno. Yo te recuerdo, yo te recuerdo a mi ser querido, yo lo recuerdo. Ahora yo lo invito a él. Él me recordará a mí. Hacerlo, de hecho, es real, ¿no? Claro. Que siga siendo real, porque es real. Es real. Yo diría que es verdadero. Es verdadero. Cuando en los grupos de duelo, en la situación que sea, cuando estoy en un grupo de duelo, según como sea el grupo o en qué tiempo lo pueda decir esto, yo digo, somos más que 5 o 6. Claro. Para empezar, ya somos 10. Entonces, porque viene el ángel con cada uno de nosotros. Claro. Pero además, está el difunto. ¿O por qué estamos acá reunidos? A mí me surge siempre la necesidad de, ya a partir del segundo encuentro en un grupo de duelo, de pedir la foto. De que nos compartan quién era. Estamos hablando de él todo el tiempo. O de ella. Y entonces, ¿no? Esto de transformar el dolor. Yo digo que el camino de duelo es un camino que va del amor al dolor y del dolor al amor transformado. Porque nadie está en dolor si no amó primero. Qué profunda esta frase, ¿no? Pero tan verdadera como dijiste, Adriana. Adri, nos escribe Sol, que gracias Sol por escribir, y nos cuenta que su mamá falleció en el 2024 de cáncer, cumpliendo los 70 años, que vivía con su hermano menor, y bueno, que fue muy duro, y que agradece, bueno, tu profesión, dice, qué hermoso acompañamiento, ¿no? Qué hermoso que haya profesionales así para acompañar esos momentos de duelo. Y nos escribe Fabiana, qué amorosidad, saludos y gracias. Así que gracias queridos oyentes por estar del otro lado, sostener el tema, no necesariamente si te está pasando o no, pero como decías Adri antes del programa, todos estamos invitados a este pasaje, no hay manera, ¿no? No hay manera. Vivimos como si nunca nos fuera a pasar nada, ¿no? Y es duro pensarlo porque hoy hablábamos también de que no sabemos cómo vamos a reaccionar ante nuestra propia muerte. Pero mirarla de frente y poder decir, bueno, nadie va a zafar de eso. Todos estamos invitados a ese evento, tarde o temprano. No hay manera de no recibir la invitación. La invitación llega. Y esto es importante, tenerlos bien presente. ¿Por qué le tenemos tanto miedo, no? Tanto rechazo. Bueno, no, la verdad que no se habla muy bien de ella, ¿no? Tampoco Claro. No tiene buena prensa. No tiene eso, no tiene buena prensa, pero si uno, digamos, quiere conocer, hay que profundizar y a lo mejor, yo digo a lo mejor, pero yo tengo la certeza, pero es mía, de que las cosas son diferentes. Y es muy parecido al nacimiento. Hoy también lo hablábamos. Sí. Al nacer es otro umbral. Es otro umbral y son procesos paralelos. Uno puede hacer paralelismos entre uno y el otro, pero para eso hay que
ni siquiera romantizar la idea. Uno y lo puede decir como poesía, pero hoy existe la posibilidad de poder profundizar y conocer y saber qué le pasa a cada uno con este tema. No se puede ir contra la muerte. Ese combate de ir contra la muerte ya está perdido de entrada. Entonces no puede ser. No puede ser. Si uno empieza a morir desde que nació. Claro, o sea, uno nace. Cuenta regresiva. Para ir, ¿cuál es la meta? La muerte. El umbral. El umbral para ir hacia la muerte, ¿no? La meta del umbral que lo va a cruzar va a ir hacia la muerte. Entonces yo en el libro lo digo, ¿cómo lo digo? Esta señora, lo llamo, me olvidé ahora, ¿no? Pero esta elegante señora o señor elegante. Dama misteriosa. Mirá. Ahí está, dama misteriosa, ¿no? Que se va a presentar. Y es muy decidida. Ella no va a hacer otra cosa que lo que tiene que hacer, porque esa es su tarea. Entonces, ¿por qué no llegar a estos lugares desde otro lugar cuando hay otras posibilidades? Pero también es una cuestión de evolución. Hoy día, gracias a Dios, y esto es para Sol también, que dijo esto, ¿cómo era la otra oyente? Fabiana. Sol y Fabiana, hay muchos profesionales trabajando, hay muchas personas en distintos ámbitos y en distintos países que ha llegado a sus almas este interés, y hay muchos pensadores y muchos investigadores, muchos acompañadores, diría yo, porque se va haciendo como necesidad de la época. Y por supuesto que estamos en los inicios, pero empezó. Entonces algunos nos acercamos más, otros nos acercamos menos, algunos curiosos que no se quieren acercar, pero la curiosidad los hace preguntar. Pasan muchas cosas. Porque si ya tenemos una certeza, que de lo único que tenemos certeza es de eso, de lo único, qué importante es prepararnos, aunque después en el momento, digamos, no sabemos cómo lo vamos a vivir, pero ya tenés otra conciencia, ¿no? Es diferente decir, bueno, yo no pude planear desde mi conciencia cómo nacer, pero puedo planear mi partida dentro de las posibilidades, porque tampoco sabemos cuándo ni cómo va a ser, no. Y cómo nos velan eso, ¿no? Cómo está velado, por eso creo que nos da tanto temor, porque es mucha incertidumbre que tenemos al respecto y del día, de cómo, Yo ahora a mis 50 años empiezo a pensar, digo, ¿no? Tengo 50 y ya, digo, en algún momento voy a llegar a ser viejita, si es que llego, digo, y recién ahora empiezo a pensar, le decía a Claudio en algunas conversaciones que tenemos al respecto, digo, la primera vez que empiezo a decir, voy a ser viejita si llego en algún momento, ¿no? Antes uno vivía como... Y pues está en la vida, y eso es lo esperable, ¿no? Hay tanto que hacer, pero también hay mucho que hacer en ese momento de umbral. Hay mucho para hacer, hay muchas tareas. Hay mucho como dejar un legado espiritual. Yo con mi libro siento con mucha alegría, y espero poder seguir escribiendo, que es un legado espiritual. Y sobre todo a mi familia. De hecho, este libro fue de alguna manera invitado por mis hijos. Mirá. Fue invitado Me acuerdo que contaste, sí. Un día mi hijo me dijo, bueno, mamá, estás muy grande, ya podés empezar a escribir un libro con tu experiencia. Fue así. Bueno, él es muy práctico. Directo. Sí, es muy práctico y muy directo. Y mi hija me dijo, sí, mamá, hacelo, yo te acompaño. De alguna manera fue así. Y empecé. Y cuando llegó el momento de la revisión, que tuvo varias revisiones, pero hubo un momento que hubo un apuro porque había que entregarlo, y yo tenía 4 días y no sabía qué hacer. Entonces le dije a mi nieto mayor, que tenía 28, así que tiene 29, tenía 28, si me quería acompañar en esto, y se instaló 4 días conmigo a hacerlo. Uy, qué bien. Qué lindo y que los jóvenes accedan a eso, ¿no? Eso es muy hermoso. Así como la niña Adriana se hizo esa pregunta, tu nieto
te acompañó Mi nieto me acompañó. en cerrar el ciclo de entregar Sí. el libro para la editorial. Así fue. Qué lindo. Qué momento, ¿no, Adri? Es como un hijo, un legado que nos dejas a todos también, ¿no? Sí. Bueno, hoy, No digamos, quiero ser pretenciosa, por eso dije así. pero bueno, es nuestro granito de arena, vos Sí. con tu tema, cada uno de nosotros con nuestro tema. Sí. Y hoy quiero dedicar este programa especialmente a la abuela de mi hija, que hoy hace un año que cruzó el umbral, la abuela Silvia Oneto. Así que bueno, una persona muy muy querida, muy amada por nosotros. Así que Silvia, este programa para vos y para Miguel, su marido, que bueno, está transitando el duelo, ¿no? Todavía. Así que les mando un beso enorme y siempre, o sea, la siento muy presente, más allá que esté del otro lado, ¿no? Así que este programa para vos, abuela. Bueno, a ver, Clau, si nos han escrito los oyentes. Sí, nos escribe Juana y nos agradece por tratar estos temas tan difíciles y a veces no se habla, sí, son muchas las veces que no se habla, porque cuando el ser que se va no era tan cariñoso, no era un padre o madre castrador, dice, que nos apoyaban, ¿cómo transitar esa situación? ¿Cómo perdonar? Qué pregunta, qué buena Juana. pregunta. Gracias por esa pregunta. Por la confianza de abrirlo, Sí, ¿no? Porque claro, también, es cierto. Pero es muy personal. Es muy Es personal. muy personal. Pero es muy existe, común. es muy común. Irse Sí. enojado. Sí, sí. Sí, Pero el perdón es un trabajo personal. El perdón es... Siempre el perdón va a invitar a desarrollar un proceso personal. Y poder perdonar es liberarse a uno mismo. Es realmente, hay que... Porque uno puede decir, Claudia, yo te perdono, por decir, ¿no? Permiso. Palabra. Lili, permiso. Pero no es así. Es todo un proceso. Es evocar, es recordar, es traer al presente el dolor, estar decidido a bueno, voy a perdonar, pero pasar por todo ese lugar. No es que uno dice, bueno, sí, yo te perdono, sí, después usamos, nosotros, bueno, sí, ya te perdono, pero en realidad vive otra cosa por detrás. Es todo un proceso de tallarse uno mismo. Y el perdón no es para el otro, es para uno. Es para uno. Uno se libera de ese rencor. Uno se libera, porque cuando no perdonamos estamos atados. Uy, muy pesado, sí. Es muy doloroso. Muy y doloroso. es como un... No. no es una imagen muy simpática, pero es lo que aparece para mí en este momento. A ver. Es como un disco rayado. Ir y venir del mismo lugar, ir y venir del mismo lugar. Y brindarse la posibilidad de transformarlo. Por eso digo que el duelo es un proceso sumamente transformador. También, Adri, las personas que cuando cruzan el umbral se encuentran con su propia sombra, con lo bueno y lo malo que han hecho y lo que se llama el juicio final. No es alguien de barba que te va, no está San Pedro que te va a decir cuáles fueron tus pecados, sino que es una confrontación de tu sombra con tu propia alma, ¿no? Y se vive todo lo bueno y lo malo que hiciste en tu propia alma. Steiner decía, como una media que se da vuelta, como un guante que se da vuelta y uno siente lo que le hizo a los demás. Por eso después, en la vida siguiente, volvemos a encontrarnos con las personas que tenemos cosas pendientes, ¿no? O sea que existe la justicia divina. O sea, si es por eso, es un tema del otro. Si el otro hizo algo muy grave, algo malo, le queda, es un tema del otro también. Cómo repara ese daño cada uno, y nuestra tarea sería cómo soltamos ese rencor o ese odio, ¿no, Adri? Es un trabajo, todo es el duelo tiene etapas y tiene tareas. A ver. El duelo tiene etapas y tiene tareas. Una de las tareas es aprender a perdonar. Una de las tareas en el duelo es esa. No sé de qué momento de duelo estamos hablando. No es lo mismo al principio, no es lo mismo pasado un año para el esposo de
de la abuela, que una persona donde ha sufrido la pérdida en este momento, y es hace una semana, y a lo mejor no tenía ningún rencor, pero a los días se pone enojada por muchas cosas, o se puede enojar con Dios, o se puede enojar con los médicos, en el caso que hubiera habido médicos, se puede enojar con la persona porque no se cuidó a gusto como pensaba que se tenía que cuidar. Entonces, el enojo es una tarea en el duelo, una de las tantas tareas que tiene el duelo. El proceso de duelo es un proceso que uno tiene que estar decidido a quererlo atravesar, porque hay que remangarse así, las mangas, y empezar a caminar, y a amasar para que después tome alguna forma, dejarlo descansar para que tome alguna forma, y después volver a amasar, y volver a amasar, hasta que por ahí tome una forma definitiva, y después vuelve a pasar otra cosa. El duelo es así como, el proceso de duelo, que está lleno de tareas, se trabajan los sentimientos, se trabajan las pertenencias, ni que hablar en el momento de la herencia. Sí. Ni que hablar las cosas que pasan en la herencia, ¿no? Porque no es solamente la herencia de lo material, sino que se reeditan esos los conflictos, lo que haya pasado como entre los hermanos, entre la madre, entre Claro. quien lo haya pasado, como mencionaban, entre todos, ¿no? Y incluso hay un libro de un sacerdote Camilo que se llama Las pulgas en el duelo. Él es un gran pensador, un gran escritor, hace muchos años, es un sacerdote Camilo, y tiene grandes trabajos. Y hizo uno de los tantos libros que hizo que se llama Las pulgas en el duelo. Y la primer pulga son la herencia. Después hay otras cosas. La culpa. Ay, la culpa. Qué trabajo que da la culpa. ¿Cómo se cuela en tantas situaciones la culpa? Claro. Mientras la culpa nos deje paralizado y uno le entienda como que es un ofrecimiento para poder trabajar, como todo es una oportunidad, la culpa hace un buen trabajo de transformación también. Pero son temas que están presentes. El dolor, la culpa, las pertenencias, trabajar todos los sentimientos. Yo ya los nombré, ¿no? Pero hay muchos sentimientos. Y hay que estar dispuesto a trabajar todo eso. Porque eso convierte a la persona que toma la decisión de trabajar querer trabajar en su proceso de duelo, después quiere hacer una salvedad también, en el protagonista. Claro. En el protagonista. Claro que uno no va a invitar a alguien que tuvo una pérdida por muerte de persona querida en lo inmediato a todo esto, pero lo que va a invitar es a trabajar, eso seguro, a invitarlo a que venga a trabajar. Hay que saber, ¿no? Como saber tomar la temperatura ambiente de cuál es el momento para cada cosa. Pero sí invitarlo a trabajar. La salvedad que quería hacer es que no todas las personas necesitan ser acompañadas por un profesional. No todas. Hay muchas veces que lo pueden hacer. Son cuestiones de la vida, ¿no? O sea que nosotros nos acompañamos todos a atravesar estos procesos. Muchas veces no se necesita y pueden solos. Otras personas no. Pero lo que realmente es muy importante y que ayuda mucho y que ahí, bueno, también no hace falta que esté un profesional. Y hay veces, hay grupos que lo hacen entre personas que han tenido su pérdida y se convierten en coordinadores, pero es pertenecer a un grupo de acompañamiento en duelo. El grupo es la comunidad donde aparecen, es un espacio donde las personas, la experiencia me dice esto, ¿no? Donde las personas encuentran a pares, donde se dan cuenta que dejaron de estar solos. Eso. Donde la experiencia del otro les sirve a ellos, donde resuenan con los otros. Les contamos a los oyentes que estamos hablando procesos de duelos, pasajes de umbral, el acompañamiento en los duelos, ¿sí? Y para los que quieran contactarse con Adriana Edelberg,
en su Instagram, Adriana Edelberg. Acá debajo del video está escrito el apellido y el nombre de ella, así que por Instagram le pueden escribir consultas por los grupos de acompañamiento de duelo, ¿sí? Con la orientación de profesionales en el caso que lo necesites. Te podés contactar con ella también para adquirir el libro No nacemos solo para morir. ¿Tenemos mensajes, Clau? Sí, Sabrina nos cuenta que quiere agregar algo. A ver. Que dice que además de la tristeza por la partida, todo lo que en general nos deja la persona, o sea, las cosas materiales, sus cosas, su ropa, a veces las personas tienen muchas y hay que ir desprendiéndose, ¿no? Y también es un arduo trabajo eso de desprenderse de todas sus pertenencias del difunto, ¿no? ¿Cómo se llama el oyente? Sabrina, y bueno, saludos y gracias. Gracias, Sabrina. Tiene mucha razón, Sabrina. Es así. Es una de las tareas más difíciles. Desprenderse. En realidad nosotros sugerimos, por a lo mejor le sirve, si está en ese momento, no lo sé, que no se apresuren. Mira. Que no se apresuren, que esperen. Porque quizás un poquito más adelante se arrepientan de esa decisión. De todo, ¿no? O sea, a veces esa alma cree que lo mejor que le puede pasar es desprenderse de todo. Y realmente a veces de todo no. O sea, nosotros sugerimos como 3 cosas, ¿no? Hay cuestiones para quedarse, o objetos, mejor dicho, hay objetos para quedarse, pertenencias para quedarse, que tengan significado para todos los miembros de la familia, porque no hay que olvidarse que todos están en duelo. Quien quiera quedarse con algo. Otras que quieran donar, que quieran regalar, y otras que no se sabe todavía aún. Entonces esas, pero que no quieren estar delante de la vista. Esas tienen que ir a algún lugar donde no se las vea, pero que todavía no es el tiempo. Porque no es el tiempo. Entonces pueden esperar en otro lugar y más adelante rever esto, como volver a recontratar cuando me acerco. Otra de las sugerencias es si la persona del duelo es una persona, es una individualidad que a veces prefiere estar acompañada, a veces prefiere estar sola, que a la mañana quiere estar acompañada, que a lo mejor a la noche quiere estar sola, según, es como esté el momento. Pero es bueno preguntar si quiere hacer esa tarea no sola. No sola. O quizás en algunos momentos. Porque es una tarea dolorosa. Una cosa es el sufrimiento y otra cosa es el dolor. A ver. El sufrimiento ata, no deja crecer, condena. Y el dolor es transformador. Entonces ya hay dolor, no agreguemos sufrimiento, claro, si se puede, al sufrimiento, porque ya hay dolor. No transformemos ese dolor en un sufrimiento. Pudo haber muchos momentos, seguramente, pero lo ideal es darle la bienvenida al dolor. Porque el dolor transforma. El dolor nunca nos va a dejar igual. Y Adriana, esto del sufrimiento podríamos decir que lo trae por ahí el rencor de haber, como la oyente había dicho, de maltrato, bueno, qué sé yo. Sí, irte enojado. O sea, pelear. Sí, o quedarse enojado, ¿no? Con ese padre, esa madre que partió y que seguramente hicieron lo mejor que pudieron. Sin ninguna duda. Entonces, creo que ahí esto que vos decías, no quedarse con el sufrimiento, sí el dolor, pero no el rencor, el sufrimiento es como, claro, te deja quieto ahí, paralizado. Y la verdad que el sufrimiento es como si echaran no voy a usar la imagen de ancla porque se usa en el duelo en otros ámbitos y es una linda imagen. Es como una cadena. Es una cadena que no lleva a ningún lado si se puede salir de ella.
el dolor es un proceso profundo que abarca, si se puede decir, a toda la constitución humana, toda, a la física, a la anímica. No sé si habrá dolor espiritual, no lo sé, no me puedo meter. Yo no soy sacerdote, ni ustedes son fieles, que yo, ni los oyentes tampoco. Yo ahí no me voy a poner en ese lugar, pero hay dolor social. Claro. Hay dolor físico, entonces hay una etapa de sufrimiento, claro que la va a haber, pero no quedarse ahí como única posibilidad, Entonces transformar, salir de ese lugar que ata, que encadena, que quizás no deje comer, que quizás no deje ver el sol, que quizás no la vida sigue, ¿no? Sí, lo que sucede es que hay que ser muy cuidadoso, muy delicado. Despacito, claro. Hay que saber cuándo, porque la persona en duelo está sufriendo, claro que está sufriendo. Y muchas veces, como lo decía antes, lo que quiere en un momento no lo quiere en otro, y no es que esté incordiosa, está ahí. Pero si esto se transforma por mucho tiempo en ese lugar elegido, el sufrimiento va a estar. Y el dolor va a dar otras fuerzas, ¿no? Va a dar, ¿no? Como, bueno, por eso hay distintos tipos de duelo, y uno tiene también, cuando acompaña, estar atento en qué proceso está esa persona atravesando. Si uno ve que no puede hacer determinados actos que son necesarios para ese futuro que lo está esperando, y que tiene que ir con ese dolor transformado, si uno, por más que invite a recordar sanamente, la persona que cruzó el umbral no es solamente ese momento, hay una biografía compartida con esa persona, con el que está de este lado del umbral y con el que está del otro lado del umbral. Pero quizás en el principio, quizás no siempre, casi diría yo, se recuerda los últimos momentos porque fueron muy fuertes. Entonces la persona que está en duelo está fijada en ese recuerdo. ¿Y quién tiene el derecho de ir a decirle no? Si es lo que está viviendo. Pero con el tiempo uno puede mostrar que ese momento, que por supuesto es determinante y que no va a ser, y que es definitivo, por lo menos de la manera física, es definitivo, no fue lo único que compartió con esa persona. Y hay muchos recuerdos bonitos de la biografía, y no tan bonitos también, sí. Pero hay acontecimientos, hay viajes, hay salidas, hay situaciones. Sería un lindo momento, un encuentro familiar o de gente conocida al que partió, y recordarlo con recuerdos. Podría ser un momento para celebrarlo, para recordarlo sanamente. En algún aniversario, sanamente, ¿no? Eso, y eso se ve muchas veces, que la gente ya lo empieza a hacer espontáneamente, porque debe surgir la necesidad en el alma, entiendo yo ya. Y a veces cuando estoy en grupos de duelo, que esta idea no aparece y uno la convida, ¿no? Como que la convida, y de repente es como entra un aire fresco, porque hay otro mundo ahí. Se vivió muchos más años que ese momento. Claro. Quizás duró un año si hubo una enfermedad crónica, o quizás hubo más cortito, ¿no? O quizás hubo un segundo, esos instantes, ese tipo de muerte insólita que uno despide a un ser querido a la mañana y tuvo un accidente. Claro. Pero todo lo demás también existe. Vive. Y recordar sanamente es volver a pasar por el corazón. Entonces esto de que no hablamos de la muerte, que no hablamos del duelo, que no hablamos porque trae más dolor y porque mejor para qué recordar, ¿no? Claro, lo único que no hay que hacer en el duelo, desde mi punto de vista, es olvidar. Lo único, no, uno no puede olvidar. ¿Cómo olvidar a quien amó? ¿Quién puede imponerle al otro el olvido? No puede ser. Y eso es
son situaciones de solo ponerse a pensar reflexivamente. También, Adri, pensaba el comentario de esta oyente Sabrina, que a veces pasa, por ejemplo, un abuelito que perdió a su mujer y los hijos están apurados por vaciar la casa, o bueno, acá no pasó nada, ¿no? Como a veces acá no queremos sacar las cosas rápido, tapar todo rápido, vender la casa o lo que sea para pasar como, bueno, esto que pase rápido, como ya no hay velorios, ya directamente hay una oración y directo al crematorio, ¿no? O al entierro. Todo el tema lo queremos pasar rapidito. Sí, claro. Sin mirarlo de frente, sin darle el tiempo al que murió, porque está ahí, está en un proceso que lo tenemos que acompañar en ese proceso que se está desprendiendo del cuerpo. Todavía no terminó de desprenderse, que ya ni siquiera velorios, ¿no? O sea, cuando decimos que en la comunidad de cristianos tenemos los 3 días de velorio, como se hacía antes, ¿no? Y seguimos respetando el proceso de desprendimiento de los cuerpos. Bueno, hoy día es todo express, ¿no? Todo rápido, no queremos sentir. Entonces pienso en esas personas que, como hoy bien dijiste, es muy personal el tiempo de desprenderme de los objetos, de los objetos de la persona que enviudó, de su mujer o de su marido, ¿no? Desde el perfume, la maquinita de afeitar, la ropa o no sé, las cosas tan íntimas y tan personales que puede venir otra persona y agarra todo y limpia, cuando cada movimiento que haces te duele el alma. O sea, es tan grande mover, como vos decías antes, Adri, momentos de umbrales hay un montón, ¿no? Pienso también pasajes, ¿no? De una etapa a otra, ¿no? Cuando se van los hijos de la casa, cuando nos separamos, nos divorciamos, cuando, ¿no? Todo esos pasajes de umbral que nos tocó ensayar. También cada movimiento, cada objeto toma una significación enorme que tenemos que hacer con mucho cuidado, ¿no? Y esto de evitar el dolor y querer tapar la escena rápido, los velorios express, me tomo la pastillita para no sufrir. Me duermo. Y así estamos. Sí, ¿no? Me duermo. Sí. Quieren, me duermo, ¿no? Es cuanto hay que estar con los ojos abiertos. Es un tema para estar con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, ¿no? Entonces hay que estar despierto. Y la única manera de estar despierto es poderse fortalecer, ¿no? Pues si uno se cae de rodillas, no puede tener los ojos abiertos. Entonces, digamos, uno de los propósitos del libro tiene, o sea, yo qué quiero entregar, este mínimo aporte para mí, que es como pensar con pensamientos renovados. Eso, a ver. Acercar pensamientos en la muerte, en el duelo, ¿no? O sea, que sea renovado, no que sea solo el dolor, la pérdida. Hasta ahora los procesos de duelo fueron trabajados y pensados solamente para quien se queda. Claro. No están pensados para que cruce el umbral. Y entonces, uno de mis aportes es, yo digo, podemos, acompañar estos procesos en comunidad con los difuntos. Porque para mí es verdadero, ¿no? Es una comunidad. Cuando, como vos contabas, ¿no? El velorio express, cementerio express, ¿no? Entonces estamos acompañando el alma. ¿Dónde está el alma? Y el alma se acompaña en ese momento y se acompaña después. Si uno quiere, si uno tiene estas creencias. Sí, esta creencia con esa conciencia. Sí. Entonces, a mí me gusta dejar esto como pensamiento renovado, de poder trabajar, yo la llamo la alianza de las 2D, el lazo entre las 2D, dolientes y difuntos, que no me gusta para nada esos nombres, pero todavía no tuve tiempo de sentarme a meditar en comunidad con mi querido difunto para encontrar 2 nombres más amigables, ¿no? Pero son las 2D, ¿no? O sea, y los dos, tanto el doliente como el difunto están pasando por el mismo proceso. Los dos están cruzando un umbral. Ambos están cruzando un umbral. Claro. ¿Sí? Los que nos quedamos y los que se van. Los que nos quedamos, los encarnados, los vivos encarnados y los vivos desencarnados. Desencarnados. ¿No? Así los llamo yo, y los llamo así en el libro.
Steiner habla de esto. ¿Qué dice Steiner? Los muertos no están muertos. Para él es así. Bueno, esto es lo que si atender un llamadito ahí. Adri, pensaba también, que acá mi compa que tiene buenos ojos, pensaba también, suponete que no pude hacer otra cosa y que me dolió tanto, entonces cerré rápido con moñito, me anestesié y seguí la vida. En algún momento eso te vuelve a encontrar. Totalmente. ¿No es así? Se pone por delante. Porque también nos puede pasar que no podamos. Y está bien, somos humanos, ¿no? O sea, es como... Sí, es lo que pudo hacer en ese momento. Que pudimos. En realidad es como dosificarse el dolor en ese momento. Es como hacerlo homeopático, con dosis homeopáticas. Eso. Porque es necesario. Porque en ese momento es necesario. Ahora, si eso se prolonga en el tiempo, ya uno habla de otra cosa. Pero el dolor es tan grande que es necesario. Pues no puedo hacer otra cosa. Y eso es lo que lo ayuda. Claro, totalmente. Tenemos 2 mensajes. A ver, Clau. Uno de Santiago que dice, es súper duro, pero ¿qué pasa cuando el que se va del plano es menor? Claro. Claro, ahí es difícil, ¿no? Porque uno piensa que... Se muere de viejito. Claro. Sí, yo una de las cuestiones que no puedo acompañar a los papás y hasta ahí nomás, no pude acompañar, porque yo creo que es uno de los duelos, si bien no hay un duelo más importante que el otro, porque no lo hay, pero este duelo, el de que se va un niño, un hijo, claro, de cualquier tamaño. Sí. Es verdad. De cualquier tamaño. Es verdad. En los niños, los que lo trabajan, dicen, he leído bastante sobre eso y tengo colegas, son los niños que acompañan a los padres. Pues los niños están más cerca, son los niños que conducen, que dan fuerza, dicen, yo no pude estar en esa situación. Es que si lo pensamos, tanto el que se va como el que queda tienen que trabajar. ¿Es así? Uno en las esferas espirituales y el otro acá encarnando en lo que queda. Claro, así es un trabajo de a dos. Por eso por eso yo digo que son pensamientos renovados. Esto tan simple de nombrar el difunto, ¿cómo no voy a... Vamos a una foto, y ahí cuando traen su foto, cuentan, por ahí estaban comiendo, porque estaban en el cumpleaños de alguien, o estaban, y sobreviene todo un relato. Y trae alegría también. Y trae alegría y termina, es un sabor agridulce. Es agridulce. No está, pero... O sea, cuando viene el relato y vienen y, bueno, entonces eso es lo que diría con Santiago, ¿no? O sea, el duelo de hijo... En cualquier edad es uno de los duelos más dolorosos y me tocó acompañar varios papás grandes. Y un abuelo una vez. Un abuelo. Duelo por nieto. Muy chiquitito. Y el Señor hizo una experiencia transformadora. Porque estaba toda la familia en duelo. Claro. Nos escribe Catalina también, que nos agradece. Por compartir este programa. Así que los gracias, oyentes, Catalina. gracias por todo lo que van escribiendo, ¿no? Y también creo que como mensaje a mí me da alivio, paz, Adri, sentir que no soltar al difunto, ¿no? No olvidarlo y no soltarlo, porque no es solo mi dolor, sino que yo tengo que seguir acompañándolo en su viaje. Claro. Y ahí me torna activo de un proceso, no pasivo en mi dolor, sino activo con un sentido de acompañar en el umbral al que se está yendo, y ya me pone en otro lugar, ¿no es así? Te pone en otro lugar y el que cruzó el umbral te acompaña a vos. Claro, ahí está. Y entonces se hace una hermosa leuda. De repente aparecen pensamientos que uno no sabe. ¿Viste? ¿Y dónde saqué esto? Claro. ¿Y dónde traje este recuerdo? ¿No? Y bueno, y así va sucediendo.
para mí es muy importante dejar como pensamiento para que sigan todos los que quieran, seguirlos haciendo leudar. Trabajemos en comunidad con los difuntos. Y bueno, Últimos por eso minutitos. tenemos A ver. la herramienta que nos dejó Adriana, que es muy interesante todo lo que tiene, así que no lo pierdan. A ver, No lo nacemos mostramos. solo para morir. Acá. El librito de editorial antroposófica. Sí, ¿Mm? ahí lo consiguen. Así Ahí lo es. consiguen. Bueno, tenemos Y además una tiene herramienta arte. aparte. Ay, qué lindo. Claro, sí, tiene sí. experiencias artísticas para acompañar. Bueno, ahora nos lo firmas, por favor. Con todo gusto. Con todo. Queridos oyentes, últimos minutitos de programa, les agradecemos un montón por estar aquí. Bueno, Clau, estamos también transitando todavía las Pascuas, que la Pascua no haya quedado solo en el domingo de Pascua, seguimos en la época de Pascua de Resurrección, hoy hablando de este tema, ¿no? Que no morimos, en realidad nos transformamos, y qué mejor época para hablar de este tema que la resurrección. Tal cual, sí, porque esta época tiene 40 días, todo un proceso de camino del Cristo resucitado, y hoy hablábamos antes con Adriana de esto de que esta tercera semana, ¿sí?, los discípulos empezaron a comprender que el Cristo vivía de otra manera, ¿no? Entonces, era un difunto que pudo resucitar y que los acompañaba, ¿no? Esto de acompañar en el duelo al difunto, a los que se quedan. Y bueno, creo que no lo pensamos, se dio así en esta época de resurrección, ¿no? De Pascua. No lo pensaron, pero fueron los difuntos quienes lo pensaron. Nosotros no lo pensamos conscientemente, pero es así, los difuntos nos acompañan todo el tiempo. Y les recordamos a los oyentes que los que quieran contactarse con Adriana Edelberg por el libro, por los grupos de duelo, el acompañamiento de los duelos, le pueden escribir en su Instagram, Adriana Edelberg. También escribirnos a nuestro Instagram, Senderos hacia la Libertad, y Liliana Krasevak en Instagram, para los que quieran también hacer preguntas, consultas, y también recuerdo mi espacio de consultas de orientación a padres en temas de crianza y parejas. Así que nos escriben por Instagram. Bueno, queridos, nos tenemos que despedir. Así es, pero antes agradecerte, Adri. Hermoso. Un placer todo lo que nos trajiste, escucharte y bueno, como todos los lunes, el próximo lunes acá en Mantra, vamos a en estar Senderos acá también, hacia la Libertad, así que no se lo pierdan semana. el próximo lunes que yo viene. No me voy a perder. Hermoso. Agradecida. A vos. A Gracias, todos, Adri. a los que nos escuchan, a nuestros difuntos y a ustedes. Y a los difuntos, todos. a todos nuestros difuntos, los honramos, les mandamos un beso enorme. Hasta el lunes que viene. Chao. Así es. Chau, chau. Chau, chau.